Están separados, están separados por aproximadamente una cuadra y media, que tiene que ver con cómo se gestó la institución, ¿sí? Que tienen los inicios un origen cooperativo entre vecinos del barrio, que era un hogar obrero. Y entonces, esto digo, es importante a lo que hace porque entre estos tres niveles obligatorios, ¿sí? Si bien comparten que todos se desarrollan en el turno mañana y el turno tarde, no comparten edificio, entonces no hay mucha posibilidad de intercambio entre los niveles. Y además se desarrolla el nivel superior, no universitario, donde se ofrece un ciclo de formación pedagógica para profesionales y un profesorado de educación inicial y un profesorado de educación primaria, que se desarrolla en los edificios del nivel primario y el nivel medio, pero en el turno vespertino. Entonces tampoco hay interacción con los otros niveles. Hay una unidad académica, esto significa que hay un rectorado del cual dependen los cuatro niveles, y después están las regencias de cada uno de estos niveles, que sería como el equipo directivo. Yo trabajo en el profesorado de educación primaria, en el campo de la formación específica, coordino el campo y dicto varias materias. Una de ellas es enseñanza de las ciencias naturales 3, en donde se trabaja lo específico de la didáctica de la astronomía en el nivel primario. Eh, es una materia que es muy interesante, materia de mi preferida de las que doy ahí, y que es un desafío, es una materia que recién se incorporó al plan de estudios del profesorado, o sea, quienes estudian para ser maestros y maestras del nivel primario, recién en el año 2015. O sea que la formación de profesores en la ciudad recién cuenta con sustento teórico en relación a la didáctica de la astronomía desde hace pocos años, ¿sí? Y es un desafío, en particular en la asignatura, como bueno, entiendo que quienes estamos acá nos dedicamos a la enseñanza de la astronomía o a la difusión, pero lo que se observa, ¿no? Que hay muy poco conocimiento de la astronomía o sea, las principales dificultades que tienen que ver con desaprender muchas veces aquello que aprendimos, ¿no? En la escuela, y poco contacto con el cielo, básicamente. Más, imagínense que nosotros que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, hay muy poco contacto con la naturaleza en general y con el cielo en particular. Entonces, uno de los grandes desafíos de esta materia es que para poder abordar las cuestiones didácticas de cómo llevar la astronomía al aula, tenemos que pasar también por, bueno, aprender astronomía. Entonces tiene que ver como este doble juego todo el tiempo de aprender los contenidos a la par de cómo esto se lleva al aula. Entonces, bueno, mi enfoque de trabajo es muy desde la astronomía observacional, que ellos puedan pasar por el cuerpo la observación del cielo y a partir de ahí modelizar un poco, bueno, qué se espera, entonces trabajar en el aula con los chicos y chicos del nivel primario. Entonces la idea que se me ocurrió, digamos, en el contexto de que íbamos a tener un eclipse visible desde la ciudad de Buenos Aires, era organizar desde la cátedra la observación del eclipse, pero para toda la institución, lo cual implicaba, por un lado, ofrecer a mis estudiantes que puedan vivenciar el fenómeno de manera directa, pero a la vez ampliarlo a los estudiantes de toda la institución, de todos los niveles de la institución. Y pensar en que esto iba a potenciar la enseñanza de la astronomía a nivel institucional. Eh, a la vez, iba a permitir propiciar el trabajo entre niveles, es algo que está muy vacante en la institución, como que casi ni nos conocemos entre los docentes de los diferentes niveles, y me parecía una oportunidad para acercarnos, compartir y, sobre todo, poder trabajar lo que es la enseñanza de la astronomía en la escuela, en los diferentes niveles. Y en particular para los estudiantes de mi cátedra tenía que ver con que como futuros docentes pueden reconocer la potencialidad de la astronomía observacional y que puedan ver cómo se lleva adelante un evento de estas características, cómo organizarlo, que puedan ellos tomar como la posta en la observación y que puedan como conducir en el momento del evento para poder interactuar con los estudiantes de los otros niveles. Entonces era también como poner en práctica un poco todo aquello que estudiamos desde la cursada. Entonces, lo que fue la planificación del evento, tuvo como muchos niveles, ¿no? Porque dentro de lo que fue la cursada, en particular de la materia, tuvo que ver con abordar el contenido, ¿sí? de los eclipses, a la par de la organización de la observación, distribución de tareas, que era importante a la hora de llevar adelante la planificación de un evento de estas características, y además implicó que en eso, como yo tomé la posta, digamos, del trabajo con los demás niveles, que tuvo que ver con visitar cada uno de los niveles,
hablar con los equipos directivos, armado un cronograma con cada uno de los niveles y con los docentes de cada uno de los niveles, tomar decisiones sobre cómo podía participar cada grado, cada sala y cada docente, y qué sentido tenía también, ¿no? Porque no era lo mismo para una sala de 3 y a un séptimo grado o los estudiantes de media, bueno, pensar qué era lo que les estábamos proponiendo. Y relevar, bueno, qué aportes, qué materiales podía realizar cada nivel, porque esto se hacía básicamente a pulmón. O sea, yo me acerqué al rectorado con una idea, le dije, bueno, esto va a suceder en la ciudad, va a ser visible, tenemos como institución que hacer algo, es una oportunidad riquísima para aprovechar. Y bueno, desde el rectorado, por supuesto, me abrieron las puertas, me contactaron con los diferentes niveles. Y acá la primera como gran sorpresa fue que el recibimiento a la propuesta desde los equipos de conducción de los otros niveles fue con muchísimo entusiasmo. Que eso a priori uno piensa como, bueno, obvio, te están viniendo a proponer, a observar un eclipse en la institución, pero bueno, a veces, digo, en las escuelas hoy en día estamos como muy colapsados de cosas y sin embargo fue como, bueno, todos como poniéndose a disposición y a ayudar a pensar entre todos, bueno, de qué manera podíamos aportar cada uno para la observación del fenómeno desde los equipos de conducción de cada nivel y luego con los docentes de cada uno de los niveles, los docentes de grado y después, no sé, el maestro de tecnología de la primaria dijo, bueno, yo me pongo a hacer cámaras oscuras para que puedan hacer también la observación. Entonces de repente era como los maestros de diferentes áreas también aportando y viendo, bueno, de qué manera se podían involucrar con la propuesta. Entonces eso fue como una primera como gran sorpresa. Y otras cosas como inesperadas que pasaron es que se produjeron espacios de intercambio entre niveles, ¿sí? De manera autogestiva, que por ejemplo, ahí en algunas imágenes se ve que los estudiantes de sexto y séptimo grado, que fueron como los que más trabajaron el tema del eclipse, porque eclipse es un tema en principio de séptimo, fueron a dar charlas con los estudiantes de primer ciclo de la escuela primaria, de primero, segundo y tercer grado, y luego también, a pedido de los equipos de conducción y de los maestros, fueron al nivel inicial, ¿sí? A contarles también a los chicos de inicial en qué consistía el fenómeno, qué se iba a observar, qué podíamos observar desde la institución, de qué manera observar de forma segura el fenómeno. Entonces eso ya fue como rico en sí mismo, ¿no? Esos espacios de intercambio que se empezaban a generar entre estudiantes de los diferentes niveles de la institución. Se empezaron a involucrar escuelas asociadas, nuestros estudiantes del profesorado hacen sus prácticas docentes en escuelas del barrio, cercanas, del distrito, y entonces yo en todos los casos que se podía pedía que los pongan en séptimo grado para poder trabajar el tema, que muchos ni habían cursado todavía la materia, ¿no? de naturales 3, pero sin embargo, bueno, es un tema como cualquiera que les puede tocar cuando hace sus prácticas, y se pusieron a trabajar con sus estudiantes de estas otras escuelas del barrio sobre el tema, los invitaron y de hecho lo que pasó fue que el día del evento vinieron también de las escuelas del barrio a compartir la observación con sus maestros practicantes. Y de repente, claro, era toda la institución hablando del eclipse y se empezó a involucrar el personal administrativo, exalumnos, egresados, las familias de los distintos niveles, que esto fue clave porque el eclipse acá en la ciudad empezaba a ser visible 4:30, que es justo el horario en el que termina el nivel inicial y el nivel primario. Entonces no podíamos como legalmente, digamos, hacer que se queden los chicos observando el fenómeno, más por esto de que eran en distintos edificios. Bueno, entonces la propuesta era que las familias cuando vengan a buscar a los chicos se queden a la observación. Entonces de repente requería sí o sí, bueno, que los chicos estén involucrados para que tiren de sus padres y madres para poder quedarse a la observación del fenómeno. Y en ese sentido la cooperadora fue clave también, porque aportaron, bueno, recursos, que les voy a contar un ratito, y en la difusión también del evento y de la importancia de lo que iba a suceder para que, bueno, que toda la institución y la comunidad educativa esté comprometida con lo que iba a pasar. Y de repente para nosotros también era pensar como, ah, bueno, pero entonces van a venir las familias de los chicos de inicial, de primaria, y era como difícil imaginar la magnitud también del evento y de lo que iba a pasar. Sin embargo, algo también inesperado, pero que fue la mayor dificultad, fue que más o menos 10 días antes del evento, de la observación del eclipse, se convoca, no sé si se acuerdan, pero hubo un paro muy grande, paro y marcha federal educativa, que se convocó exactamente para el 2 de octubre a las 4:30 de la tarde.
fue en el momento en el cual se vetó la ley de financiamiento de las universidades. Y entonces era un paro muy convocante para toda la comunidad educativa, que iba a tener muchísima adhesión. Y ahí fue un momento en donde había que tomar decisión de, bueno, ¿se sostiene o no se sostiene la observación? Porque la mayoría de los docentes de la institución iban a adherirse a ese paro. Y ahí, bueno, la primera fue como llamarme a mí y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo vamos a sostener? ¿No lo vamos a sostener? Ya todo este trabajo se venía dando hace meses, entonces para mí fue como, sí o sí, vamos a sostenerlo, por lo menos yo lo voy a sostener. Y un poco se resignificó la propuesta también, pensando en, bueno, acá les comparto algunas cosas de lo que fue la difusión del evento, que tenía que ver con, vamos a defender la educación pública, también saliendo de las aulas, haciendo comunidad entre toda la institución, observando el eclipse entre estudiantes, docentes, familias de todos los niveles y también tomarlo como, bueno, vamos a poder hablar con las familias, compartir lo que está pasando, cuál es el reclamo, que muchas veces en los momentos de paro, digamos, uno es como que se pierde, bueno, ¿qué pasa ahí? Entonces, esto fue una de las cosas como que para mí fue más emocionante porque ese día, el día del eclipse, en inicial y en primaria, todos los docentes se adhirieron al paro, o sea, no hubo clases, ningún chica fue ese día a la escuela. Sin embargo, todos los maestros de inicial y de primaria vinieron a la observación del eclipse a sostener el evento. Se comunicó a las familias que se iba a sostener, que los maestros iban a estar. Y eso, bueno, insisto, quienes trabajamos en educación, cuando hay un paro nos descuentan un montón de plata y sin embargo todos fueron ese día a sostener la observación del evento, y un montón de familias se acercaron con sus hijos. Digo, había como mucha movida, ya les digo, entre las familias de todos los estudiantes de los diferentes niveles. Los chicos estaban ansiosos a ver qué iba a pasar y a usar lo que habían armado y los filtros y las cámaras oscuras que habían armado y practicado. Entonces, bueno, fue como muy emocionante que pese a eso se pudo sostener sin dejar de lado lo que era algo importante como era la defensa de la educación pública. Entonces, bueno, el día del eclipse, lo que organizamos, que como estaba pautado, digamos, mis estudiantes decidieron como armar diferentes estaciones, entonces había como una estación de filtros que se habían logrado comprar con aporte de la cooperadora, de las familias, de los estudiantes, demás, una estación de cámaras oscuras, que el rectorado durante esos meses era como un depósito de todos llevando cámaras oscuras para poder hacer las observaciones, coladores para hacer observación indirecta. Pudimos conseguir como una pseudo donación, digamos, de anteojos y se tuvo también los anteojos. Una profe superior tenía un telescopio, así que también pudimos hacer como la proyección indirecta. Y pudimos también poner en un proyector lo que se estaba viendo desde el sur y en el momento de la anularidad poder mostrar a todos qué se estaba viendo el fenómeno en otros puntos del país. Los estudiantes también diseñaron las hojas de registro para que quienes iban entrando se lo iban llevando, les explicaban cómo completar, entonces les iban explicando a todos los que pasaban que por un lado muchas familias primero estaban como mirando a ver que los chicos hagan lo que vinieron a hacer, pero se terminaron, por supuesto, involucrando con el fenómeno, estaban como todos los papás y las mamás dibujando en las hojas de registro. Entonces, bueno, terminó siendo como muy convocante para toda la comunidad y ya les digo, como los estudiantes a cargo de llevar adelante lo que implicaba la observación. Entonces, bueno, para que vean, hubo mucha gente, digo, pese al paro y demás. De hecho, del nivel que menos gente hubo fue el nivel superior, porque la mayoría de los docentes son docentes universitarios y si bien compartían y como apoyaron lo que fue la preparación del encuentro, ese día la mayoría fue a la marcha, pero sin embargo también me mandaban mensajes desde la marcha que se habían llevado los filtros, que le contaban a la gente que estaba sucediendo el eclipse, que era. Entonces fue una forma también como de conectar y de ampliar un poco la observación a diferentes personas, porque digo, en algunos lugares, que seguramente ahora cuando escuchan a mis colegas, tuvo otro impacto también lo que fue la observación del eclipse. Acá en la ciudad, si bien sale en la tele, la gente por ahí escucha, no escucha, por ahí alguien mira o espera que pase algo como sobrenatural. En cambio, bueno, poder conectar de qué es lo que pasa, cuál es el fenómeno que se va a observar, bueno, fue un logro muy grande. Y digo, en líneas generales, los que nos dejó el eclipse,
a todos, fue el reconocimiento de la potencialidad de la astronomía observacional en la escuela, esto que decía al principio de que los estudiantes puedan vivenciar como en carne propia qué pasaba o mirarle la cara, primero a ellos, yo los miraba a ellos, pero ellos también mirando al resto de la gente, como haciendo las observaciones, los registros, qué implica trabajar astronomía en la escuela. Una oportunidad para enseñar astronomía en todos los niveles, que eso finalmente pasó, ¿no? Porque mucho permitió también este acercamiento entre por ahí maestros y maestras de primaria que cuando vieron, ay, pero vos me vas a ayudar con el tema, con los recursos, por supuesto, y entonces también como abrió canales de comunicación entre docentes de diferentes niveles y permitió como acompañarnos y que esté toda la institución trabajando astronomía. Esto del encuentro entre niveles, poder hacer comunidad, recuperar la importancia del trabajo colectivo y a nivel institucional también la ampliación del sentido de pertenencia. Este loguito que ven acá es un sticker que exalumnos decidieron como diseñar y querían venderlos el día del evento para poder juntar plata para la cooperadora. Después los docentes querían pagarlos ellos. Bueno, finalmente lo que decidió la cooperadora es imprimirlos y para eso, digo, son pequeños detalles, pero que hacen también a lo que fue el evento. Esto, que es una egresada que decidió diseñarlo, lo mandó a imprimir, lo fueron a buscar. Bueno, lo que terminó pasando es que la cooperadora los donó y entonces a todas las personas que participaron del evento se llevaban el sticker y hoy en día uno camina por la institución y en todos los termos de todos los niveles está el sticker del eclipse solar en el Juanbe. Como yo fui parte de ese eclipse, entonces bueno, es algo que me parece que sintetiza lo que fue el fenómeno y lo que implicó vivenciarlo de manera colectiva en la institución. Así que bueno, esa fue nuestra experiencia en el Juan B, como le decimos cariñosamente. Bueno, Valeria, muchísimas gracias. Hermoso trabajo. Bueno, debo confesar que yo trabajo en la misma escuela que Valeria, que no sabía que ella se iba a presentar en el EVEDA y de casualidad, nos encontramos en el intercambio. Bueno, y doy fe que es tal cual como lo cuenta Valeria. Así que no voy a decir nada porque me va a quedar como parcial, como que estoy hablando de Juan B también acá y no me parece que no queda elegante. Pero bueno, qué hermosa experiencia y qué lindo que la pudiste documentar, ¿no? Y compartir en este espacio. Bueno, genial. Ahora vamos a dar paso al segundo disertante. A ver, Marcelo, que te había puesto a vos en segundo lugar, así que si querés tomar la palabra, Dale, ya te invito para que comiences a contar tu experiencia. dale, ahí empiezo, voy a compartir. Espérenme, a ver si es esto. A ver si están viéndolo ahí. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, primero me presento, soy Marcelo Álvarez, vivo en Bariloche, soy docente de la Universidad de Río Negro y participo del proyecto Miradas al Cielo desde hace bastantes años. Así que yo lo que voy a contar es una experiencia más indirecta en el sentido que yo no estoy a cargo de grupos de chicos, pero sí estuve en la propuesta esta que quienes estuvieron hace un rato en la charla de Diego, él contó más detalles del diseño de la propuesta, así que yo la llevé, la propusimos también en Bariloche, entonces voy a contar algunas de las experiencias que hicieron algunas docentes de primaria y secundaria en Bariloche. En principio le iba a presentar Paola de la escuela de Dina Huapi, pero después no pudo, así que yo lo que hice fue tomar parte de las cosas que ella me contó, por un lado, y por otro sumar algunas experiencias de otras docentes. Este, Así que bueno, esperen, a ver. Ahí pasa. Bueno, la propuesta es esta, la que ya contó Diego, así que no voy a repetirla, pero bueno, en todo caso después quienes no hayan estado podemos ver detalles, pero partía a partir de este, un aviso así un poco alarmante, relacionado con el eclipse que iba a suceder y entonces cómo los estudiantes podían trabajarlo, ¿no? Voy a contar de lo que sucedió con las maestras que hicieron toda la secuencia, quiero decir, desde el principio, les llevó como 3 meses aproximadamente trabajando en diferentes etapas.
y llegando hasta la observación del eclipse. Jessica, un séptimo grado de la Escuela 284, Paola Samone de Dinahuapi. Dinahuapi, para quienes no saben, es una localidad que está cerquita de Bariloche. Eh, Olga y Silvina en el kilómetro 4 aproximadamente, y Vero Casela en el Alto de Bariloche, con un segundo año. Eh, en, en algo que sí participé yo, en algunas fui a la escuela, un parte de la propuesta incluía que los integrantes del grupo del proyecto Miradas del Cielo fuéramos a hacer una charla sobre el eclipse. En este caso yo fui a esos 4 grupos, por un lado, no necesariamente al principio de la secuencia. La secuencia tenía incluidas, por un lado, una charla sobre el eclipse, pero también trabajar con el Stellarium y trabajar con el movimiento tanto del Sol como de la Luna. Este, Así que bueno, estas fueron las veces que fui a las charlas. Por supuesto, los estudiantes, las chicas y los chicos de estos grados muy entusiasmados con la propuesta, y por supuesto salían siempre otros temas, ¿no? Como que despertaba mucha curiosidad. Parte del asunto fue el trabajo con el Stellarium, por un lado, pero también los registros, mirados desde la propia escuela, pero también varias de las maestras lo que hicieron fue proponerles en otros horarios que no fueran los de la escuela, y no solamente hacer el seguimiento tanto del Sol como de la Luna a lo largo del día, cuando la venían, sino también la observación de la Luna día a día, como para que pudieran distinguir esos dos movimientos, que es en definitiva lo que va a suceder durante el eclipse. Estas actividades son parte de unos talleres que hacemos año a año, que tienen que ver con cómo es que se producen las fases de la Luna, cómo es el movimiento, la salida y la puesta de sol en diferentes momentos del año, el cálculo del mediodía solar. Con estos grupos en particular no habíamos trabajado nunca, pero son talleres que hacemos periódicamente. Eh, una cosa que empezó a pasar fue que, si bien era 1 grado o 2 grados en cada una de las escuelas, empezaron a participar más ampliamente de la comunidad educativa. Entonces, lo que terminaron haciendo fue, cuando aprendieron cómo se movían el sol, la luna, y también lo que iba a suceder, empezaron a proponerle al resto de la escuela el trabajo, ¿no? Acá vemos algunos de los afiches que terminaron haciendo, avisando al resto de la escuela en cada uno de esos casos. Y finalmente, otra de las cosas que hicieron fue la construcción de cámaras oscuras, por supuesto. Esto no es tan obvio, parece sencillo muchas veces fabricar cámaras oscuras, pero hay varios modelos. No siempre funciona del todo bien, no es tan obvio hacerlo, así que estuvieron practicando mucho. En algunas de esas construcciones yo también fui. Y bueno, acá vemos las diferentes cámaras oscuras por un lado, y lo que sucedió, y es lo que contaba también Valeria hace un ratito, justo el día del eclipse, vino la segunda marcha educativa, y lo que terminaron haciendo varias de las maestras, por un lado fue las maestras de primaria sobre todo, pudieron juntarse efectivamente no en las escuelas, pero muchos de los chicos hicieron la experiencia en su propia casa y la registraron, y otros se terminaron juntando. Acá vemos, por ejemplo, en la foto de abajo, es cuando se juntaron en Dinahuapi. Estaba el grupo, aparte se sumaron a una actividad que hacía el grupo de astrónomos aficionados de Dinahuapi, que llevaron también un par de telescopios y llevaron binoculares. Así que fue como una actividad comunitaria, por lo que cuenta Paola, muy, muy, muy interesante. Por supuesto también, y la profesora de secundaria con sus estudiantes participaron de la marcha universitaria de la marcha por la educación, así que los llevaron a la marcha, a las cámaras oscuras y a los anteojos, y mientras iban pasando y marchando, iban compartiendo la observación del eclipse. Este, en particular, en la escuela de Dinahuapi, lo que también hubo fue o sea, la feria de ciencias de la escuela, toda, digamos,
todas las temáticas tuvieron que ver con el eclipse, una feria de ciencias que hacen todos los años. En este caso fue principalmente sobre el eclipse, donde ahí los estudiantes pudieron compartir todo lo que habían hecho, ¿no? Entonces, y para cerrar un par de ideas, ¿qué es lo que me transmitieron estas maestras? Si bien yo estuve involucrado un poco, principalmente lo que rescataron fue la motivación, valoraban mucho esta propuesta y por otro lado, destacaron que había movilizado no solamente a los estudiantes de su grado, sino a toda la comunidad educativa, incluida a las familias, ¿no? Porque también las familias tuvieron que estar el día del eclipse, muchos de los que se quedaron en la casa participaron y pudo ampliarse esta experiencia también al resto de las familias. Así que bueno, eso es lo que quería contar. Espero haber estado bien en el tiempo. Yo creo que sí. Sí, sí, muy bien, muy, muy sintético y al punto. Qué linda experiencia, ¿no? Yo pensaba, recién escuchándolos, cómo el cielo nos une, ¿no? De pronto en la ciudad, en ámbitos no tan urbanos, y sin embargo, bueno, ante un mismo fenómeno, ¿no? Las estrategias para poder aprovecharlo y hacer de eso una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y este efecto es cascada en toda la comunidad, es como un imprevisto puede terminar siendo una gran oportunidad para escalar la experiencia. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por compartir la experiencia. Y bueno, ahora entonces le doy la palabra a Liliana Prieto, ¿estás por ahí? Ahí te vemos. Bueno, te dejo la palabra para que cuentes tu experiencia entonces. Está silenciada, Liliana. Estás Ahí muteada. Ahí estamos. Ahora está. sí. Bien, me faltaba ese detalle. Bueno, estaba saludando, les decía buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Liliana Prieto, yo estoy en el Bolsón en este momento. Soy profe de primaria y hace muchos años participo también del grupo astronómico Osiris, que se inició acá en nuestra localidad y que difunde la astronomía y la observación del cielo. Es una de las principales banderas que se lleva adelante. Bueno, a mí me toca entonces presentarles hoy el trabajo de una docente de Bolsón que se llama Rayen Sáez. Ella hoy no pudo estar tampoco, como sucedió con los profes ahí de Bariloche que contaba recién Marce. Y ella nos dejó su trabajo hecho y nos cuenta, yo les voy a contar lo que ella nos contó de toda esta experiencia que vivió y en una parte también yo fui parte de algo de todo esto que pasó. Bueno, esta escuela está ubicada en el barrio Usina del Bolsón, es una escuela chica en tamaño, con pocas secciones, y ella trabajó con un tercer grado. Sus estudiantes empezaron trabajando con sus conocimientos y contando cuáles eran las diferencias que había entre el día y la noche, ¿no? Empezaron a pensar cuándo es de día, cuándo es de noche, y una de las cuestiones que acá vemos en los dibujitos es que solía aparecer la luna representada del lado de la noche, y cuando empezaron a conversar sobre esto, los niños y las niñas sabían que la luna se veía de día, pero por alguna extraña razón la dibujaban de noche. Suponemos que tiene que ver con un montón de imágenes que asocian a la luna con la noche, en libros de cuentos, en libros de textos, etc. Así que bueno, se trabajó, se conversó, y los chicos y las chicas pudieron decir que sí, veían la luna en otros momentos que no fuera de noche, y a partir de este inicio empezaron a trabajar sobre la ubicación. Ellos necesitaban ubicarse para ver dónde sucedían las cosas en el cielo, así que en la escuela salieron al patio a reconocer el entorno. Nosotros estamos rodeados de montañas acá en el Bolsón, así que bueno, reconociendo el tenemos un cerro. Liliana, te interrumpo un segundito. Vos estás mostrando la presentación porque no la estamos viendo. Ah, bueno. A ver, un momento. Decime y te ayudo a mostrarla. Sí, ahí va.
Ujú. A ver, a ver. Esta. Ahí estamos. A ver. No, estamos viendo en caja. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bueno, perfecto. Ahora Entonces, estamos. Si quieres ahí mostrar tengo algo de que lo volver. anterior y retomamos un cachito Ahí como está. para que se pueda ver. Ahí sí se ve, ¿cierto? Ahora sí, ahora estamos bien, perfecto. Bueno, perfecto. Bien, ahí estaba la hoja de presentación. Entonces, acá lo que les contaba de los dibujitos, de los dibujos de los niños. ¿Me los están viendo, cierto? Ahora Ahora sí, me queda perfecto. bien. Ahí está, bien. Bueno, les mostraba entonces los dibujos de la noche con la luna, los del día y toda esta conversación que se había gestado dentro del aula con respecto a si estaba o no la luna siempre de noche. Bien, acá estábamos ya pensando en que los chicos y las chicas se tenían que ubicar para poder reconocer los movimientos de los astros en el cielo, así que salieron al patio. Empezaron a mirar a su alrededor y empezaron a dibujar lo que veían. Acá se ven algunas de las imágenes que ellos gestionaron, que pudieron hacer, y algunas escrituras también. Pensemos que es un tercer grado, así que, bueno, por ahí están alfabetizándose y empezando a escribir. Bien, para continuar con esto y para poder saber qué pasaba con los astros, empezaron a trabajar con la visita del grupo astronómico Siris. Al grado de ellos fue el profe Leo. Estuvieron hablando, usaron el estelarium, estuvieron viendo imágenes acerca de cómo eran los movimientos del Sol en el cielo, si todos los días salía por el mismo lugar, si todos los días se ponían por el mismo lugar, y empezaron a hacer diferentes registros. Y terminaron descubriendo el movimiento del Sol en el cielo, ayudándose con unas flechas que indicaban el movimiento del Sol en el cielo. Bien, tuvieron que ver también cómo se movía la Luna y para eso usaron el estelarium también y unas observaciones que ellos tenían que hacer desde sus casas. Acá en los dibujos se puede observar que la consigna era miramos siempre desde el mismo lugar, así que se ve siempre la misma parte de la montaña, la misma casita, porque salgo y miro siempre hacia el mismo lugar. Antes de entrar a la escuela lo hacían algunos de los chicos, ayudados por sus familias. Bien, y llegó el día del eclipse y pasó lo que pasó para todos los demás. Nosotros también acá tuvimos un paro y tuvimos una marcha, así que en este caso nosotros nos concentramos con las profes que estaban trabajando en el Bolsón con el eclipse en una peatonal que hay cerca de la iglesia de Bolsón. Nos juntamos con chicos de Osiris también. Pusimos unos telescopios para hacer observaciones por proyección, llevamos unas cámaras oscuras, se trabajó con el registro también de lo que iba pasando, de lo que veíamos, y fuimos muchas personas en ese momento en la calle observando el eclipse al lado de lo que era la marcha, que también las personas se acercaban a preguntarnos, a que los ayudáramos a mirar con las cámaras oscuras, a que les prestáramos filtros, bueno, toda esa situación que fue generando que mucha gente que por ahí no tenía ni idea, viera este grupo de personas y se acercara. Cuando esto terminó y volvieron a la escuela los chicos y las chicas, hicieron un montón de formas distintas para mostrar lo que había pasado a los compañeros y compañeras de los otros grados, así que empezaron a hacer afiches también, y trabajaron con una revista, terminaron editando una revista donde explicaban los movimientos de la luna, todo lo que había pasado con el eclipse, y se las repartieron a las familias. Así que el trabajo de la señora Rayen continuó en la escuela y se amplió también a la comunidad. Bien. Así que lo que cuenta Rayen es que estaban todos los niños y las niñas muy contentos. A pesar de esto, no haber podido estar dentro de la escuela mirando el eclipse, sí pudieron juntarse con sus compañeros, con sus amigos y verlo en
en la calle, donde estuvimos todos juntos. Bueno, Liliana, muchas gracias por contarnos la experiencia de Rayen. Ella no podía estar hoy, pero bueno, tu relato pudo reponer esto, así que muchas gracias para hacernos llegar la experiencia y todo lo que sucedió cuando propusieron la actividad. Bueno, nos queda entonces a nuestro último disertante. Diana, te quedó compartiendo pantalla. Me estoy viendo en loop infinito. Ahí estamos. Buenísimo. Bueno, Daniela, sé que estaba con un problema de cámara, pero ¿nos estás escuchando bien? ¿Estás por ahí? Hola, buenas tardes. Sí. Hola, Daniela. Bien, si querés compartir pantalla, ya te dejo la palabra a vos para que cuentes la experiencia. Dale. Ahí ya estamos viendo la presentación bien. Daniela, ¿estás ahí? No te estamos escuchando, estás silenciada. No sé si estás hablando. ¿Nos escuchás, Daniela? Estás silenciada. Graciela, acá me avisan que andaba con poca internet, Daniela. Así que ahora vamos a ver cómo se puede hacer. Este, sí, en una de esas puede no compartir la pantalla por si el problema es por la poca internet. En una de esas sí, igual puede hablar. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, te escuchamos. Ahí, Ahí está. ahí está. Me caí yo No sé, ahora. En el capaz que intento apreté alguna de cosita. silenciarte me caí. Bueno, estamos de vuelta. ¿Estás compartiendo Bien. pantalla? A ver si te puedo compartir de vuelta sin silenciarme. Ahí está. ¿Se puede? Sí, ¿Se ve ahí? ahí está. Sí, cuando te quise desilenciar, me equivoqué y cerré la ventana y me caí. Pero bueno, ahí estamos. A ver, todavía Ahí no. tendrías que compartir de nuevo, Daniela. Ahí lo estoy intentando. ¿Me escuchan? A ver, ahí está. ¿Se ve? Ahí Ok. está viniendo, está Todavía no, viniendo. pero Bueno. tengamos fe que ya viene. Ahí está. A ver. Ahí está, ahora sí. Bien. Bueno, trato de no tocar nada. Ahí te escuchamos. Bueno, mi nombre es Daniela Gutiérrez, estoy desde el Bolsón, soy docente de primaria y bueno, el año pasado me uní al grupo de astronomía, más o menos como a mitad de año, antes del receso y ya venía trabajando algunas temáticas de astronomía
en vísperas de lo que iba a ocurrir el 2 de octubre. Así que luego me uní al curso de asesoramiento pedagógico a docentes, que estaba aprobado por el Ministerio de Educación de Río Negro, así que ese espacio también fue muy rico para compartir lo que estábamos haciendo otras docentes del Bolsón con nuestros estudiantes. Así que, bueno, les voy contando que estuve con séptimo grado de la escuela 270 que queda en el centro del Bolsón, y eran 2 séptimos, en total eran 43 estudiantes, y bueno, a ver si puedo ver. Estas actividades que fui pensando fueron secuencias de, más que nada, ver las ideas que los chicos tenían acerca de algunas temáticas de la astronomía, como ser el día y la noche, las fases de la luna, el movimiento anual del Sol, las estaciones del año, bueno, y fuimos viendo ese tipo de temáticas hasta llegar a lo que fue el eclipse. Y el 6 de junio del año pasado, el Grupo Siris dio una charla en el Instituto de Formación Docente de acá del Bolsón, al cual, bueno, nos unimos y bueno, y como la charla era sobre eclipse, como sobre el eclipse que venía el 2 de octubre, se trabajó en el aula sobre algunas preguntas, bueno, que son estas, ¿no? ¿Qué es un eclipse? ¿Qué astros intervienen? ¿Qué tipo de eclipse habían visto? Y curiosamente habían muchos chicos que a estos fenómenos o no habían visto o no habían prestado una atención como en este momento. Así que, bueno, fue bueno arrancar por ese lado. A ver, ¿cómo seguimos por acá? Bueno, luego de la charla con el grupo, salieron algunas conclusiones más acerca de lo que ellos ya sabían, ¿sí? Y entonces se fueron ampliando un poco más sus ideas, las ideas que tenían inicialmente, y también las pudieron explicar. Entonces, de esa manera fuimos trabajando también lo que sería la mirada topocéntrica, para que ellos pudieran explicar también, por ejemplo, las fases de la luna a partir de la observación. Bueno, estos son algunos bosquejos de los que utilizamos para explicar y para llegar a la idea del eclipse, ¿no? Para que ellos puedan explicar cómo sucedía. ¿Qué más? Bueno, también retomamos, teniendo en cuenta que fue un proyecto que comenzó antes de las vacaciones de invierno y el eclipse era en octubre, fue un proceso largo, así que cuando volvimos del receso, teniendo en cuenta lo que nos habían comentado el Grupo Siris acerca de cómo podíamos protegernos y de los rayos del sol y demás para tener más seguridad al momento de hacer la observación del eclipse, realizamos estas cámaras oscuras, las hicimos con los chicos en el aula y también las probamos en el patio de la escuela. Y también llamó la curiosidad de varios otros estudiantes o hermanos, familias de la escuela, así que fue una buena convocatoria para ese 2 de octubre. A ver si tengo otras. Llegó el día del eclipse y, bueno, nos unimos al grupo de astronomía. Ese día nos juntamos en la peatonal que está enfrente de la Plaza Pagano, y los chicos de Osiris llevaron un telescopio y pudimos ver el eclipse por proyección, y los chicos también ahí pudieron probar sus cámaras oscuras, filtros solares, y bueno, desde Osiris también se compartían algunos anteojos,
Así que podemos compartir no solamente con los estudiantes de la escuela, sino con la comunidad en general. Y a la vez había una marcha, estábamos en el centro del Bolsón, así que pudimos compartir con otras personas también, con otras escuelas, habían escuelas secundarias. Y bueno, fue una convocatoria bastante linda, abundante, había muchísima gente, pasaban y curioseaban a ver qué estábamos haciendo nosotros ahí. Y se ve que todo esto también los convocó a los chicos y a las familias, porque ese día hubo paro y fueron un montón de estudiantes. Más de 30 estudiantes fueron. Y fueron acompañados. Así que, bueno, desde el grupo de astronomía y desde el curso de asesoramiento también nos brindaron algunas actividades o formatos de registro, que se los voy a mostrar ahora al final. Esto fue lo que más llamó la atención de cómo se proyectaba el eclipse a través de los pequeños agujeritos. Y bueno, quedó esta foto de la escuela 270, séptimo grado, ya era el último año, así que llevaron este recuerdo. Y estos son los registros que quedaron de los estudiantes. También teniendo en cuenta que habían chicos que habían faltado, los chicos que pudieron ir al eclipse pudieron compartir con esos compañeros y bueno, y poder completar ese registro. También tenía un simulador del eclipse que mostraba todo el proceso, así que también pudieron hacer su propio registro y no perderse del eclipse. Bueno, y acá, a ver si se puede ver el pequeño video que hice. Esas imágenes son de los chicos, la anterior. Esa es la proyección. Bueno. Bueno, Daniela, ¿tenías algo más para mostrarnos? No, eso era lo último que había quedado de la recopilación de toda la información. Y bueno, nada, fue un momento, la verdad que muy lindo. Fue mi primer año de experiencia como docente también, así que la pasión por la astronomía creo que se había reflejado en todo este trabajo y bueno,
y seguimos trabajando en esto para fomentar la astronomía en las escuelas. Así que bueno, desde el grupo Siris también seguimos ese camino, así que bueno, nada. Bueno, Daniela, muchas gracias también por compartir la experiencia. Y bueno, a pesar de que estuvimos un poco desordenados al principio, yo me caí todo eso, salió muy bien, pudimos ver todo el material que trajiste para compartir, así que buenísimo. Bien, bueno, toda una experiencia. Sí, me imagino que sí. Bueno, ahora la idea es que dejemos abierto este espacio para hacer algunas pequeñas preguntas a los distintos disertantes. Si alguien quiere tomar la palabra para hacer una pregunta o hacerla a través del chat para que yo se las puedo transmitir y de esa manera, bueno, podemos profundizar un poquito más en cómo fueron esas experiencias. Bueno, o algo más que nos haya quedado por comentar. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere tomar la palabra? Bueno, mientras van pensando, me gustaría como iniciar un poquito la conversación y a los 4 disertantes preguntarles en estas experiencias, ¿no? Si tuvieran que volver a hacerlas, ¿qué cosas harían, o sea, diferentes como para enriquecerlas o ampliarlas? ¿Qué cosa aprendieron que les haría transformar la experiencia de otra manera en una próxima edición? ¿Alguno de los disertantes quiere contar qué pensó sobre esto? Yo puedo decir solo una cosa que se me ocurre así a priori, que es que sabiendo lo que pasó con la participación de las familias y de la comunidad, yo lo diseñaría un poco mejor incluso eso, ¿no? Sabiendo que va a pasar eso, hacer más capaz tareas de observación que donde involucran a las familias, digamos, ¿no? Que digan, bueno, a las noches, a las 9 tienen que mirar la luna, ver dónde está, que ese registro, de alguna manera se las ingenien para involucrar a las familias desde el principio, porque esto medio que salió casi sin pensarlo, y capaz si lo diseñamos un poco mejor, tiene mejores resultados incluso. Eso es lo primero que se me ocurre. Claro, entiendo. Sí, es como que previendo que fue tan exitoso el impacto en la comunidad, planificar esta participación previamente, ¿no? En ese sentido lo decís. Súper interesante, claro, es verdad. Bueno, acá Javo tiene una consulta, se las paso. Dice, ¿cómo creen que podemos mejorar el tema seguros y permisos para llevar a los chicos a los puntos de observación en el campo, que la experiencia astronómica sea con el cielo nocturno real? Uy, sí, a ver, alguien se planteó esto, piensa si hay alguna posibilidad de resolverlo, porque es un problema real, ¿no? Con la observación. ¿Cómo lo resuelven en general? ¿Alguna vez se plantearon este desafío o es impensable? Yo lo que sé, yo sé que hay capaz Lili sabe más de esto, seguramente va a tener que decir, pero yo he visto grupos que capaz se quedan a pernoctar en la escuela y eso lo pueden hacer, digamos, es más sencillo eso que capaz ir a otro lugar, me da la sensación. Eh, con el grupo a veces hacemos salidas también de varios días y se puede hacer. El problema es que está cada vez más complicado la cuestión de los seguros, las supervisiones están más reticentes a hacer los permisos, a dar los permisos y todo, pero bueno, no sé si Lili capaz sabe de esto más que yo. Sí, no, yo iba a aportar algo de lo mismo. Me parece que haciendo actividades dentro de las escuelas también se puede. A lo mejor hay que pensar en escuelas que no estén muy céntricas, que no haya mucha iluminación o contaminación lumínica, mejor dicho,
Pero sí, también las supervisiones están poniéndose un poco difíciles con esto de los seguros. Así que para nosotros también es todo un tema, incluso acá en el Bolsón, pero bueno, se resuelve haciendo todo dentro de la escuela. Después por ahí preguntan sobre las cámaras oscuras. Es un trabajo que a los chicos les encanta, lo de hacer las cámaras oscuras. Nosotros hemos hecho en distintas oportunidades. Siempre buscamos material para reciclar y decorarlos como para que tengan una identidad y los chicos sientan que son sus cámaras, además de haberlas hecho. Y eso está bueno, les gusta un montón. Así que esa parte de la preparación, de lo previo, armar las cámaras oscuras, es un trabajo súper interesante con los chicos y las chicas que puedan manejar elementos cortantes, ¿no? Claro, sí. Yo, perdón, de las preguntas, en línea con lo que decía Marcelo antes, me parece que la clave es como involucrar a las familias. O sea, acá conseguir permiso, el seguro es como medio imposible, pero organizamos por ahí salidas al observatorio, en Parque Centenario, y ahí es como, bueno, involucrar a las familias que los lleven a los chicos, e incluso con adultos, gestionar el permiso está siendo imposible. O sea, tenemos que poner que van y se retiran por sus propios medios, son todos adultos, pero para poder hacer ese tipo de actividades por fuera de la institución requiere cómo gestionar todo eso, pero nuevamente cuando uno involucra a las familias, los invita a participar de una actividad de observación, cuando se lo encuadra y se lo valora como lo que es, la verdad es que se ve y vienen, no vendrán todos, pero bueno. Sí, en las ciudades, acá estaba preguntando Carlos, decía, el cielo de las ciudades es real como el cielo del campo y es más real para los chicos. No sé si estoy entendiendo bien. Carlos, ¿querés explicarnos mejor en qué sentido lo decís? No, decía, no es una pregunta, sino porque Ah, acá el colega pregunta o menciona el cielo, perdón, que la experiencia astronómica sea con cielo nocturno real. Entonces, pero en realidad lo que yo quería decir es que el contexto para los alumnos es el cielo de la ciudad, los alumnos de la ciudad, obviamente, ¿no? Entonces, primero tienen que aprender a conocer el propio cielo y luego podemos pensar en el cielo del campo. Entonces, por eso digo, y es tan real como el cielo del campo. De hecho, es su cielo. claro, lo que pasa es que lo que nos pasa en las ciudades, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, los que vivan en Ciudad de Buenos Aires compartirán, no se ven estrellas casi. O sea, y bueno, nada, es un cielo muy distinto a un cielo de una zona menos contaminada lumínicamente. Entonces, es como que, claro, es una experiencia diferente. Lo cual no quiere decir que no se puedan trabajar quizás otras cosas, pero es un cielo, bueno, con pocas estrellas, digamos, por decirlo de alguna manera. Igual Sí, en eso yo acuerdo con Carlos en el sentido en que, o sea, vemos pocas estrellas, pero las pocas que vemos no las sabemos reconocer. Entonces eso sí también como es que verdad, yo es les verdad. digo, vemos 5 estrellas, pero siempre pensamos que son las tres Marías. Entonces es como Si es lo invierno primero se que... complica, porque ni siquiera. Por eso digo que incluso se piensa que están siempre, entonces eso es como lo primero, porque en general la reticencia de los estudiantes es como, uy, pero en el cielo de la ciudad es re aburrido, y hay un montón para conocer del cielo de ciudad, que implica después, obviamente, me encanta ir al campo y poder observar un cielo recontraestrellado, pero digo, ese primer acercamiento de los chicos al cielo de ciudad y conocer cómo es el movimiento del sol, de la luna, hay un montón para conocer, así que en Claro, eso hay cosas que sí se pueden ver igualmente. Lo que pasa que, claro, una vez que viste la Vía Láctea, ya. Igual, perdón, Pero sí, es verdad. déjenme hacer una aclaración. Yo me refería Sí. al campo como salir del aula, ir a cualquier lugar, Ah, ya ok. sea en la ciudad o no al campo como una zona rural oscura, sino una Ah, visita ok. al campo como una visita al lugar donde uno puede ver el cielo real, ¿no? Sí, y acoto a eso lo que dice Javo, que siempre el horario va a ser post horario de colegio, esa es la cuestión. Pero, por ejemplo, me meto por acá dentro de la ciudad de Puerto Madryn hay un programa municipal pero es dentro del horario de la currícula de los chicos, que llevan a todos los chicos de cuarto grado a una zona a ver las ballenas.
pero bueno, está involucrado el ministerio, bueno, es presentar un proyecto fuera de la hora escolar para que se los pueda llevar casualmente, así como se conoce, bueno, las ballenas, el mar y demás, pero bueno, saliendo de esa hora, ese es el problema. Que la hora, bueno, plantearlo como si fuese un campamento, que no se pase toda la noche también, Sí, porque en lo que realidad no pasa es toda. es que las preguntas vienen de los que estamos en el campo de la educación, sobre todo, bueno, en los niveles primarios, que Claro. y secundario también. El tema de los permisos seguros es muy complicado, pero muy complicado, y tanto que desalienta a veces este tipo de iniciativas, ¿no? Porque realmente no, es todo difícil, muy difícil de gestionar en términos concretos, por a veces depende mucho, supongo, de las jurisdicciones, pero es una tendencia a la que vamos todos, ¿no? Esta complicación que no afecta a esto en particular, sino en general a las salidas didácticas, ¿no? Entonces, es un tema a poner sobre la mesa, ¿no? Porque cuando se planifican actividades, son cosas que hay que tener en cuenta, porque bueno, porque concretamente son necesarias como para que algo sea real y que se pueda hacer. Por eso también esas preguntas vienen por esa línea, ¿no? Porque son dificultades como bastante concretas. Había un comentario, Miguel decía que en Cava tenemos el planetario, que es como estar en el campo. Bueno, sí, pero no deja de ser una simulación también el planetario, ¿no? O sea, es verdad, pero bueno, estos comentarios que surgían en cuanto al cielo real tiene que ver con esto, ¿no? La diferencia entre una simulación y el cielo real. Diego, ¿te estás con la mano levantada? La bajo entonces. Bueno, no, quería decir algo. Estoy yendo y viniendo un poco porque estamos organizando la observación del cielo, así que espero no repetir nada que alguien haya dicho o nada. Era para decir algo. Pero estaban en esta cuestión del cielo real, imaginario, cuál es, simulación y demás, pero muchas veces se pierde de vista. Lo dijo Vale en un momento, escuché algo de eso, que es que vos podés observar desde la escuela. O sea, no hace falta irse a otro lado, digamos. Es una buena excusa para no enseñar astronomía que no podemos salir de la escuela. Es una gran excusa. Pero dentro de la escuela tenemos infinidad de recursos para enseñar astronomía. De hecho, el sol sale todos los días. Bueno, está nublado, puede no salir, digamos. Pero, digo, espero el día que esté despejado y lo observo, digamos. No es un problema. La luna la puedo observar de mañana, con lo cual turno mañana tiene asegurada la luna, digamos. En luna menguante tenés un montón de días que podés observar la luna de mañana y te toca creciente, temprano a la tarde también la podés observar, con lo cual luna y sol no hay muchas excusas. Movimiento diario, movimiento anual del sol, por dónde sale, por dónde se pone, cómo se va corriendo, también lo tenés de la escuela, digamos. Dependiendo de la época del año, obviamente hay que planificar y ver qué época me conviene más, porque si el sol sale demasiado temprano, obviamente llego demasiado tarde a la escuela, y si me sale medio tarde, llego demasiado temprano y tengo que estar atento. Pero bueno, es cuestión de estar atento. Lo increíble de todo esto es que el evento más extraordinario de la astronomía, ¿cuál es el evento más extraordinario de la astronomía? Es un eclipse de sol, no hay otro. O sea, digo, ¿quién no quiere ver? O sea, digo, si uno se propone cuál es el objetivo de alguien que es amante de la astronomía, un objetivo muy importante es el eclipse de sol. Increíblemente, un eclipse de sol se ve desde la escuela y no lo aprovechamos. Es increíble. O sea, digo, lo único que tenemos que hacer para observar un eclipse de sol, porque el eclipse de sol es sol y luna. O sea, son los astros más simples de observar y sin embargo no lo aprovechamos. No lo aprovechamos casi nunca. Suspendemos las clases si es un eclipse total en muchos lados, digamos, o, bueno, el año pasado no se suspendieron las clases, por suerte no, pero bueno, hubo un evento que hizo difícil poder observarlo, pero sin embargo eso era en una cantidad de escuelas muy limitada de todo el país. Casi nadie observó el eclipse de sol de su escuela, y era en horario escolar, era de 4 a 7 de la tarde, con lo cual, por lo menos, si ibas al turno tarde, medio eclipse enganchabas. Y nada, lo único que implicaba era o hacer cámara oscura o conseguirte los filtros de máscara de soldar, un par de anteojos para eclipses, que el César los vende en Zaraco. Digo, no es tan difícil conseguirlos.
Son caros, no, pero conseguir 2 no es un problema. Además, muchas veces se consiguen donados. Pero además es cuestión de prepararse, buscar prismáticos para hacer proyección, digamos. Todo eso. La cuestión es cómo desaprovechamos un evento que está dentro de la escuela y nos preocupamos por todo lo que no podemos hacer porque no podemos ir a observar el cielo nocturno. O porque el cielo nocturno no es en horario escolar. Bueno, también dijeron que se pueden hacer observaciones de la escuela en horario nocturno, que se hacen pernoctes y demás. Pero bueno, es como la astronomía la asociamos con cosas como muy distantes cuando la tenemos ahí nomás todos los días. Y eso un poco para llamar la atención de eso. Por eso en el proyecto original, bueno, hoy lo conté en la charla, la cuestión era que sea, digamos, basado en lo que se observa de la escuela. Y lo que se va a observar en la escuela era que el Sol y la Luna se iban a mover de oriente a occidente, o sea, más o menos de algún lugar del este a algún lugar del oeste durante el horario del eclipse, y que durante el horario del eclipse la Luna iba a pasar por delante del Sol de izquierda a derecha. Todo eso era observable, le tenía que usar los anteojos especiales nomás, o proyección, digamos. Así que bueno, nada, quería poner el acento en eso, digamos, como para prestar atención en no quedarnos. Además, como la astronomía se suele asociar a cosas que están lejos, en el sentido de que se usa otro punto de vista, obviamente que un eclipse de Sol, si es el Sol allá, la Tierra allá y la Luna allá, o al revés, el Sol, la Luna allá y la Tierra allá, entonces como es todo allá, yo no lo puedo ver porque es allá. Ahora, pero un eclipse es el Sol acá y la Luna adelante. Eso es un eclipse. Entonces, no tiene mucha ciencia. En el sentido de ese, muchas veces complicamos las explicaciones. Bueno, eso quería ahondar, decir un poquito. Bueno, gracias. Bueno, yo no sé si hay algún comentario más para hacer. Acá Adrián dice si tuvieron algún feedback de los alumnos luego del eclipse, si creen que aumentó el interés por la astronomía en general, por la ciencia en los chicos. Algunas de las experiencias quieren contar algo puntual sobre esto. Yo creo que las imágenes hablaban por sí solas, ¿no? Como que entusiasmo se veía. ¿Alguien quiere agregar algo más? Y yo diría que si como imágenes teníamos a estudiantes y docentes, digo, nosotros minimizamos a veces generar interés en los docentes. Eso lo minimizamos muchísimo. Creemos que el interés de los docentes en la astronomía y en las ciencias surge naturalmente. Y eso no es así. Nosotros tenemos que generar, como formadores de docentes o como capacitadores, el interés de los docentes en determinadas temáticas. Cada uno hará en la temática que más le resulte interesante, pero pensando también en los destinatarios finales, que son sus estudiantes, ¿no? Pero si yo no genero el interés en los docentes, en pensar en que esa propuesta puede ser válida, si no le facilito la vida a los docentes en hacer una propuesta que les pueda resultar interesante, pero que tampoco les resulte muy compleja, y que la puedan resolver en un tiempo determinado y que las podamos ayudar a hacerlas. Si nosotros no tenemos en cuenta al docente como intermediario entre la propuesta que nosotros podamos generar y los estudiantes, estamos pensando en un sistema educativo que no funciona de esa manera. O sea, los docentes tienen un montón de cuestiones a resolver todos los días que no son nuestro eclipse o lo que sea que querramos trabajar con los estudiantes. Entonces, es muy importante eso. Lo que logramos es que ese día, que no había clase, que los docentes podían quedarse en su casa o ir a una marcha, que está bien, cualquiera de las dos era válida, o podían ir a la escuela también, pero era muy difícil porque era un tema muy complejo para ir a la escuela. Ese día decidieron que el eclipse era tan central como lo que pasaba y era importante ese día, que era la marcha y demás. Entonces, es más, quienes dijeron, no, ese día lamentablemente es más importante el eclipse que lo otro, y vamos a ir con estos estudiantes a seguir con el proyecto, porque ya lo encaramos desde abril, y lo tenemos a los estudiantes motivados y demás, entonces vamos a seguir con esa idea. Y creo que las imágenes en las cuales los docentes están reunidos el día del eclipse con sus estudiantes, fuera de la escuela, con todo lo que implica juntarse fuera de la escuela, fuera del horario y demás, creo que muestra que el entusiasmo generado fue enorme, muy grande. Y no estamos hablando de una selección de estudiantes, sino
un montón de estudiantes de Bariloche y del Bolsón, digo, porque uno habla de selección, bueno, alguien que decidió irse hasta Santa Cruz, a ver el eclipse anular, pagarse el pasaje, estar ahí, irse hasta allá, ver, tal vez fuiste hasta allá y está nublado. Bueno, ese es alguien muy especial, digamos, alguien que le gusta mucho la astronomía. Nosotros que hacemos esas locuras y nos movemos 800 kilómetros y llegamos y tal vez está nublado. Pero para todo el mundo, que eso no es algo tan especial como para moverse, que ese día hayan decidido dedicarlo al eclipse, me parece que eso sí muestra un feedback muy interesante. Y no sabemos a futuro qué es lo que deparará eso, pero no nos queda duda de que haber observado un eclipse va a haber sido significativo en la vida de muchos chicos. Entonces eso nos deja muy tranquilos. No sé a Vale qué le pasó en Ciudad. Sí, no sé si estabas cuando lo conté al principio, pero sí, que justamente que los docentes se adhirieron todos al paro, ese día no hubo clases en ningún nivel y sin embargo todos vinieron a sostener la observación del eclipse con las familias. Entonces, bueno, lo mismo que contaban o que contaban los colegas en los otros lugares pasó en la ciudad. Así que fue una de las partes más emocionantes, digamos, para mí de haber sostenido el evento y ver eso que se generó. Sí, claro, no, desde luego. Por eso yo decía que las imágenes hablaban por sí mismas, ¿no? Porque todo lo que ustedes contaron mostraba cómo había sido el interés y la respuesta de los chicos y de la comunidad, ¿no? Porque realmente fue súper, súper convocante. Bueno, yo un poquito como para ir cerrando entonces, porque bueno, ya nos vamos acercando a la hora de cierre, me gustaría resaltar algunas cosas que me parecieron interesantes de los proyectos. Y es que en general, cuando nos planteamos realizar un proyecto educativo, siempre vamos a tener dificultades en cualquier ámbito, en cualquier área. Pero bueno, acá específicamente lo que vimos es que fundamentalmente tenemos, por un lado, el desafío tiene que ver con un evento que se presentaba y hay que ver aprovecharlo y que era en un momento específico, ¿no? Y implicaba toda una logística en ese proyecto particularmente especial, ¿no? Porque no podía ser ni antes ni después, tenía que hacer ese día. También podría haber pasado que ese día estuviera nublado y entonces tampoco se podía hacer como se había planificado. Entonces implicaba este desafío de también poder adaptarnos a esta incertidumbre y así todo, bueno, seguir avanzando con todo lo que se había imaginado para ese momento. Y por otro lado también, el que pasa muchas veces con los temas de ciencias en general, que bueno, que tenemos esta cuestión de los conocimientos previos que hay que desarmar y que deshacer, ¿no? Entonces son como dos elementos sobre los cuales tenemos que desarrollar esos proyectos para que puedan cumplir con sus objetivos. Y todos los proyectos que nos han mostrado, bueno, pudieron superar estas instancias con éxito y construir lo que se dice realmente experiencias significativas, como decía recién Diego, y que bueno, que eso es realmente a lo que apuntamos. Porque bueno, sabemos que el aprendizaje se produce cuando realmente hay una experiencia significativa que tiene valor y que tiene importancia para el estudiante, porque de esa manera realmente es que aprende y que ese aprendizaje no es un aprendizaje, no sé, frágil, superficial, sino que realmente se apropia de ese saber y, bueno, lo hace suyo para siempre. Y bueno, y además esto agreguemos que es una situación de aprendizaje contextualizada, situada, significada por toda la comunidad. O sea, en otras palabras, me parece que son experiencias muy modelizadoras, que es, digamos, muy valioso además que puedan compartirlas, porque puede inspirar a muchos otros docentes a generar proyectos que tengan estas mismas características y este mismo impacto en los chicos y en la comunidad. Que bueno, si la astronomía además nos sirve para crear estas situaciones de enseñanza y de aprendizaje, realmente no podemos dejar de aprovecharlas, porque bueno, su impacto es enorme.
Y bueno, por mi parte, quiero agradecerles bueno, que se hayan sumado ya que hayan documentado los proyectos con tanto nivel de detalle y dedicación, porque bueno, si no los documentamos, los proyectos pueden ser bueno, pueden haber funcionado muy bien, pero no los podemos contar y bueno, no podemos entusiasmar a otros docentes para que puedan hacer proyectos similares en sus propias comunidades educativas, en sus propias escuelas. Bueno, acá en el chat están como muy emocionados hablando de algunos instrumentos de observación, de algunos telescopios. Lo que pasa que, bueno, a veces los que no estamos los que no están dentro de las escuelas, las limitaciones a veces que tenemos de presupuestos en las escuelas tienen que ver con otras lógicas, ¿no? Y entonces, bueno, los proyectos a veces los pensamos más sobre lo concreto, sobre lo que realmente se puede hacer en el trayecto de un año escolar, bueno, que también tiene limitaciones que tienen que ver con la currícula, con el año lectivo, y bueno, con otras realidades cotidianas que a veces restringen lo que uno puede hacer en los proyectos, ¿no? Así que por eso, quizás para los que no específicamente trabajan en escuelas, quizás cueste dimensionar lo valioso y lo exitosos que son estos proyectos que mostraron, ¿no? Realmente muy, muy lindo poder verlos. Bueno, por mi parte, no sé si alguien quiere agregar algo más, y creo que si no, pues estamos. No sé si, Diego, querés comentar algo más como cierre. No, sí, gracias Graciela por la coordinación. Graciela es parte del Club de Astronomía Ingeniero Félix Aguilar. Siempre se ofrece para colaborar en los EVEDA, que son 2 por ahora, pero bueno, se va a ofrecer para el tercero también. Lo hace muy bien, así que bueno, le agradecemos a ella, que también es docente, ¿no? Vicedirectora, ¿no? No. Yo trabajo en el área de tecnología educativa. Ok, perdón. Así que estoy en esa área, pero... Ok. Pero bueno, trabajo en escuelas hace muchísimos años. Claro. Bueno, lo que seguiría es, a esto les agradezco mucho a Valeria, a Marcelo, a Lili, que habló en nombre de Rayen, y a Daniela, que se comprometieron a mostrar sus trabajos en primera persona, que era un poco la idea de la diferencia entre que alguien cuente algo que sucedió o que lo cuente alguien en primera persona de algo que vivió. Entonces, les agradezco eso también. Y para cierro esto, ya anunciando que en pocos minutos más, tal vez nos demoremos un poquito porque estamos terminando de armar, César Brolio está terminando de armar el telescopio, pero quédense conectados por ahí. En cuanto tengamos todo listo, nos conectamos o les vamos hablando en el chat a ver cómo venimos con la observación. Venimos un poco complejos con el tema del estado del tiempo. Está bastante nublado acá en Buenos Aires. Y está nublado bastante también en las grutas, que era un plan B, pero tenemos otro plan C o otro plan B, que es el Leoncito. Así que esperamos que entre esos 3 algo podamos observar. Es lo que yo les decía, que nos preocupamos por cuestiones de no poder hacer las cosas en horario escolar, pero si lo haces fuera del horario escolar te puede pasar también que esté nublado. O sea, te organizaste algo y te hiciste todo un proyecto, y el día que saliste está nublado. O sea, puede pasar. Entonces, tampoco ponerle tanta ficha a eso, sino más bien a lo que puedo hacer dentro de la escuela. Bueno, gracias a todos. Un aplauso para todos que participaron del panel. Fue muy interesante para mí poder compartir estas experiencias. Bueno, quedamos conectados entonces.